Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, nosotros con la catequesis, con temas tan interesantes, pero ahora estamos profundizando y queremos conocer algo sobre un personaje muy importante de la Biblia. Querida Vanessa, el tema del día de hoy... El tema del día de hoy es ¿quién fue Juan el Bautista? ¿Quién fue Juan el Bautista? De nuevo entonces, y aprendiendo más con Juan el Bautista. Tantas cosas que hizo este personaje que preparó la venida de Jesús. Por eso se le llama precursor. ¿Cómo se le llama, querida Vanessa, queridos niños? Precursor. El precursor de Jesús. Jesús, que es el Mesías. Pero algunos se acuerdan que le confundían un poco, decíamos en nuestra catequesis, y pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Pero él dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Vamos a escuchar ahora a nuestras amiguitas, como siempre, la palabra de Dios. Escuchemos atentamente a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por entonces vino Jesús a Galilea, al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, «Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió, «Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, en él me complazco». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, después de escuchar tu palabra, nos sentimos entusiasmados porque le estamos escuchando y sabemos quién es Juan el Bautista. Le escuchamos a Jesús, a Dios. Desde la palabra de Dios sabemos y nos fortalecemos y conocemos quién es este personaje bíblico. Nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños. No se olviden, tengan su cuadernito, tengan su Biblia, siempre para ir anotando todas las cosas nuevas y lindas que vamos aprendiendo en nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. El Nilo. Ahora es mi turno. Esos gemelos son míos. Oh, qué buena jugada. La cruz de Ankh. Yo perdí. Profesor, dime, ¿qué ves en mi futuro?
Únicamente estoy viendo sangre y fuego, Majestad. Moisés, Moisés. Tu siervo te escucha, Señor. Otro desastre golpeará al faraón y a Egipto. Solo entonces el faraón os dejará ir. Anuncia este evento a mi pueblo. El 10 de este mes cada uno tomará un cordero para su familia. Si la familia fuere demasiado pequeña para consumir un cordero, lo compartirá con sus vecinos. El cordero debe ser macho de 1 año. Sin defecto, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y la congregación de los hijos de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Tomaréis la sangre del cordero y la untaréis en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo habéis de comer. Esa noche comeréis la carne del cordero asada al fuego, con el pan sin levadura y las hierbas amargas. No comeréis la carne cruda ni cocida en agua, sino que debe estar asada al fuego. No dejaréis nada hasta la mañana. Lo que quedare, debéis quemarlo. Y lo comeréis con celeridad, ceñidos vuestros lomos, calzados los pies. Es la Pascua del Señor. Él dijo: pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito, tanto de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre en vuestras casas será una señal, y en donde la vea pasaré de largo, porque sabré que estáis ahí, y no os haré daño cuando castigue la tierra de Egipto. Este día será memorable para nosotros por siempre. Lo celebraremos como fiesta solemne para el Señor. De generación en generación conseguiremos un cordero y lo sacrificaremos para la Pascua. ¿El Señor matará a los primogénitos? Sí, los matará a todos. El exterminador del Señor pasará y matará a los egipcios, y cuando vea sangre en las puertas pasará de largo. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y si vuestros hijos preguntan: ¿qué es este rito?, les diréis: es el sacrificio de la Pascua en honor al Señor. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ahí estás! Yo no he oído noticias de Aarón y Moisés. ¿Por qué? ¿Desistieron? Sí, están callados hace muchos días. Se sometieron a tu voluntad, ¿no es así? En el silencio de la noche, solo las ventanas brillaban. Había un ambiente de irrealidad y quietud. Se percibía la expectativa. En el cielo había luna llena, cubierta de cuando en cuando por grandes nubes negras. Y para los hijos de Israel esa noche fue con seguridad la más larga. De pronto la presencia de 2 hombres rompió el espectral silencio. Ved y conseguid corderos para vuestras familias y sacrificadlos para la Pascua. Tomad luego un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre y untad el dintel de vuestras puertas. Cuando vea la sangre pasaré de largo. Esta es la Pascua del Señor. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Tobías, Tobías, ¿en dónde estás, Tobías? Tobías, 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 ¿en dónde estás? Tobías, Tobías, ¿en dónde estás? ¿En dónde estabas?
El Señor pasará hiriendo solo a los egipcios. Ese día será memorable para vosotros y lo celebraréis en honor al Señor. Lo celebraréis año tras año como un estatuto perpetuo. En el día 10 de este mes, cada uno de vosotros tomará un cordero para su propia familia, un cordero para su hogar. Si la familia fuere demasiado pequeña para consumir un cordero completo, entonces la familia y sus vecinos inmediatos tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será macho de 1 año, sin defecto. Lo podéis tomar también de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel cuando caiga el sol. Y aquella noche comeréis la carne del cordero asada al fuego, acompañada con panes sin levadura y hierbas amargas. No comeréis esta carne cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, con cabeza, extremidades y entrañas. ¿Y qué sucederá? La palabra de Jehová se cumplirá. ¿Ah? Cierra los ojos, no se puede mirar el ángel destructor del Señor. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Llegó la medianoche. El ángel de la muerte mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los primogénitos de los más adinerados y de los más pobres y todo primogénito de las bestias también. Egipto quedó enlutado. ¡Es el viento! ¡No! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¡Anubis, devuélvenos a nuestro hijo! El viento portador de infortunio se llevó las almas de los primogénitos egipcios muertos. Señor, Señor, su hijo mayor se está muriendo. El faraón se levantó rápidamente y corrió a la cama de su hijo. Allá, en su habitación, encontró a los criados, la corte y la reina que ya habían llegado. Todos lloraban. Angustiado, pero con la esperanza en su corazón de que no fuera demasiado tarde, el afligido faraón preguntó: ¿Qué sucedió? ¿Está dormido? No, su alma ya salió de su cuerpo. No puedo luchar contra un dios. Mi hijo. Divina Isis, Neftis, reciban al hijo del faraón. No, no. No. No hay casa sin llanto, Señor. Todos los primogénitos de su tierra van hacia el reino de la oscuridad. Todos, Señor, un viaje sin regreso con su heredero. Esto es sin duda trabajo del Dios de Moisés y Aarón. Profesor, llámalos, convócalos. ¿Ahora, Señor? Así es, ahora. Los guardias fueron a llamar a Moisés y a Aarón como ordenó el faraón. El faraón nos llama.
Y una vez más, Moisés y Aarón cruzaron el umbral del suntuoso palacio del faraón. Pero esta vez, en lugar de hacerlo por orden del Señor, lo hicieron por voluntad del rey de Egipto. El faraón, sentado en su trono dictándole a un joven escribiente, parecía no estar afectado por las muertes. Moisés y Aarón entraron al vestíbulo del trono. El faraón no los miró. Los dignatarios, sin embargo, los miraron con preocupación y temor. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos a escuchar, siempre le hacemos unas preguntitas a Juan el Bautista como un periodista que va pasando. Juan, ¿quién eres tú? Juan, ¿qué haces? Juan, ¿cómo te comportaste? Juan, ¿qué nos puedes contar de Jesús? Etcétera. Vamos a escuchar entonces, y estén atentos, queridos niños, las preguntas que ahora le hacemos a Juan el Bautista. Ustedes vayan anotando, pero sobre todo las respuestas que nos da Juan el Bautista. Juan, ¿cómo fue el bautismo de Jesús? Realmente impresionante. Se acercó a mí cuando estaba bautizando en el río Jordán y me pidió que lo bautizara también a él. Yo le dije que era él quien debía bautizarme a mí, pero Jesús me miró a los ojos y me dijo: hay que realizar el plan de Dios. Entonces le sumergí en el agua y tuve la impresión de que ésta se volvió muy transparente, cuando de pronto se oyó una voz que parecía un trueno y dijo: este es mi hijo predilecto. Era la voz de Dios. Luego el Espíritu Santo se hizo presente en forma de paloma. Qué lindo, queridos niños. Entonces aquí, como nosotros vamos entendiendo cómo Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Dice que él mismo se sorprende. Fue una cosa impresionante, dice, porque se abre el cielo, la voz del cielo. ¿Cómo viene? Este es mi hijo predilecto. Vamos a seguir haciéndole algunas preguntitas más para que Juan el Bautista nos pueda seguir enseñando en el día de hoy en esta catequesis. Juan, cuando te asustaste, ¿qué hiciste? Todos los que estábamos presentes nos asustamos, pero yo enseguida reaccioné y me puse a gritar: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y la gente estaba maravillada. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ante el susto también Juan el Bautista reacciona y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, aquí está el Mesías. Juan el Bautista también se sorprende cuando Dios le indica y le dice: a ese tienes que bautizarle. Ese es el Mesías.
el que está viniendo y el que quita el pecado del mundo. Y por eso Juan, así sorprendido, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a seguir preguntándole algunas cositas más a Juan el Bautista que nos pueda recordar. Juan, ¿por qué Jesús, que no tenía pecados, te pidió que lo bautizaras? Cierto, él no necesitaba hacerlo, pero era importante que lo hiciera para identificarse completamente con los hombres, para demostrarnos que siendo Dios aceptaba el destino del hombre y que lucharía como uno de nosotros, con todo lo que eso suponía, para mostrarnos con su ejemplo de vida cómo debíamos realmente ser y así salvarnos. También para apoyarme en mi acción de llamar a la conversión y en la crítica a la falsa religiosidad oficial que existía entre los judíos en ese momento. Qué lindo, queridos niños. Entonces aquí Él está diciendo, qué bueno, nosotros entonces tenemos que hablar y tenemos que decir y tenemos que demostrar que verdaderamente aquí está el Mesías. El hecho entonces de que yo le bautice a Jesús, esto significaba que Él entraba a formar parte de la vida humana, es decir, Dios que se había encarnado. Eso se llama, queridos niños, solidaridad. Vamos a repetir juntos cómo se llama eso, queridos niños. Solidaridad. Muy bien. Dios que es solidario con el hombre y entonces, a pesar de que no tenía pecados, sin embargo, se deja bautizar porque quiere, queridos niños, ser también Él parte y enseñarnos y caminar con nosotros para vencer todo pecado. Vamos a volver nosotros, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Hoy leemos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16, del 1 al 5 y luego del 9 al 15. Leitmotiv, idea central, haré llover pan del cielo. Esto sería para nosotros el maná. En hebreo, maná significa ¿qué es esto? Vaikopea. Upea que dice la maná. Y de ahí viene entonces el pan del cielo. Parece que era como ese pan del cielo, ¿verdad? Esto es teología pura para decirnos que Dios no nos abandona, la providencia de Dios. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo, ojalá hubiéramos muerto en manos en Egipto de los egipcios cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés, yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Bueno, y entonces comenzamos a criticar, Dios que les promete, Dios que dice, vamos a entrar en esa tierra que mana leche y miel. Pero upeana la ñanguajeangua, upeaña ñeja ana. Sin embargo, preferimos muchas veces mirar de los bienes pasados o de los bienes de los demás. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero el Señor no por eso tampoco se desanima, ¿verdad? Porque el Señor conoce también cómo nosotros reaccionamos dentro de nuestras limitaciones. Pero el Señor nos vuelve a pasar la mano. Y ahora nos dice, yo les daré el pan del cielo. Ciertamente que esta figura teológica es tan importante para cada uno de nosotros, porque con esto estamos entendiendo la providencia de Dios. Dios proveerá, Dios provee. Ñande yara nañanene yay. Ñande yara oñemuipe ñande quere, ñande yara ñande mombarete. Vamos a procurar entender entonces todas esas lindas acciones que el Señor continuamente realiza por nosotros. Lo importante, darse cuenta. ¿Cuáles son
de estas acciones que el Señor continuamente nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con las preguntitas, como siempre, a ver un poco qué nosotros podemos responder a estas preguntas, queridos niños. El primer desafío, la primera preguntita que yo les hago. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue ese bautismo, querido Juan, cuando le recibiste a Jesús? Fue realmente impresionante. Cuando estaba bautizando en el río Jordán, se acercó a mí y me pidió que lo bautizara también a él, porque se hizo solidario con nosotros. Muy bien, queridos chicos, Jesús que se hace solidario, Dios que entra en nuestra historia, Dios entonces que nos quiere mucho y que camina con nosotros. Y Él viene para enseñarnos y para vencer todo pecado, ¿se dan cuenta? Y por eso Jesús se deja bautizar. Vamos a una segunda preguntita, queridos chicos. Querido Juan, queridos niños, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo Juan reaccionó? ¿Se asustó Juan cuando le vio a Jesús que se estaba acercando, que era el Mesías, el que llegaba? Todos los que estábamos presentes nos asustamos, pero yo enseguida reaccioné y me puse a gritar: "Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". ¿Se dan cuenta, queridos chicos, cuando le ven a Jesús y cuando se dan cuenta? Entonces todos se asustan. Aquí está el Mesías. Imagínense cuando le encuentran a Jesús, al Mesías, se dan cuenta que es el Mesías. Pero Juan dice que reacciona y dice y señala: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora veamos, queridos niños, esta tercera preguntita, a ver si ustedes son capaces de ayudarme a responder. ¿Por qué Jesús, que no tenía pecados, queridos niños, le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara? Jesús, que no tenía pecados, le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara para solidarizarse con nosotros. Muy bien, ahí está entonces, queridos niños, solidarizarse con los hombres, solidarizarse con nosotros, es decir, caminar con nosotros, porque Él es Dios y es hombre. Como hombre entonces Dios, que entra en nuestra historia y camina con nosotros, se hace solidario. Y entonces de esta manera nos muestra el camino y camina con nosotros para que también nosotros podamos ser purificados por Dios. Muy bien, queridos niños, les felicito en el día de hoy con esta catequesis. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Y ahora vamos a hacer nuestra oración. Le pedimos a nuestra Mamá del Cielo que nos bendiga siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, también por intercesión de Juan el Bautista, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.